Pero no se ve nada en la tele ahí. Vamos a leer todavía un pedacito del Parménides, ¿eh? Buenas tardes. ¿Sabe que necesitaría ayuda aquí con la grabación, con la tele? Estoy en la B9. Claro, como que partió la grabación, pero no sé si está prendida la tele, porque la veo apagada. Ya, muchas gracias. B9. Habíamos llegado como a 132, si no me equivoco. Ahí se ve. Sí. La última página que habíamos leído era muy importante. ¿Quién se acuerda? ¿Necesita grabar? Ya, me dijo que está grabando, pero no sé, Sí, está grabando. pero no sé si está prendida la tele. ¿Quiere prender la tele? Sí. No, está grabando. Basta con prenderla con este control de acá. Sí, pensé que... Porque ahí se prende la cámara. Sí. Con el botón de abajo. Sí. Y ahí se prende la cámara. Exactamente. Está grabando. Ya, perfecto. Claro, y una vez que usted termina la clase, le pone detener la grabación y listo. Ya. Nada más. Ahí se ve el texto, pero también ¿no se debería ver la sala? Ahí sí. Sí, se está viendo. No Ah, se preocupe. Es que es solo para mostrar el contenido, pero en teoría sí se está viendo. es para mostrar ahí. Sí. Ya, perfecto. ¿Cómo pasó una semana y no los veo muy... No los veo muy... con reminiscencia? Vamos a releer esta última página porque esta es muy importante. Está donde dice que... cada forma es una, de acá, de 132A. Retomemos este punto. ¿Quién quiere partir? ¿Yo puedo leer si quiero? Ya, perfecto. ¿Parto en 132A? Sí, donde dice, pienso que tú crees. 132A dijo, perdón. Sí, y quizás alguien te puede responder. ¿Quién te contesta? ¿Quién se anima? Yo. Ya. Pienso que tú crees que cada forma es una por una razón como esta. Cuando muchas cosas te parecen grandes, te parece tal vez, al mirarlas a todas, que hay un cierto carácter, que es uno y el mismo en todas.
Y es eso lo que te lleva a considerar que lo grande es uno. Dices verdad, afirmó. ¿Y qué ocurre con lo grande en sí y todas las cosas grandes? Si con tu alma las miras a todas del mismo modo, no aparecerá a su vez un nuevo grande, en virtud de la cual todos ellos necesariamente parecen grandes. Tal parece. En consecuencia, aparecerá otra forma de grandeza, surgida junto a la grandeza en sí y a las cosas que participan de ella. Y sobre todos estos, a su vez, otra forma, en virtud de la cual todos ellos serán grandes. Y así, cada una de las formas ya no será una unidad, sino pluralidad ilimitada. Pero, Parménides, replicó Sócrates, ¿no será así si cada una de las formas es un pensamiento? Y no puede darse en otro sitio más que en las almas, porque en ese caso cada forma sería en efecto una unidad, y ya no podría sucederle lo que ahora mismo estábamos diciendo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cada pensamiento es uno, pero es un pensamiento de nada? Eso es imposible, contestó. ¿Lo es, pues, de algo? Sí, ¿De algo que es o que no es? de algo que es. Y de algo que es uno, que aquel pensamiento piensa presente en todas las cosas, como un cierto carácter que es uno. Sí, Y luego, ¿no será una forma esto que se piensa que es uno y que es siempre el mismo en todas las cosas? esto también parece necesario. ¿Y qué, entonces? ¿No es acaso por afirmar que las demás cosas necesariamente participan de las formas que te parece necesario? O bien, que cada cosa esté hecha de pensamientos y que todas piensen, o bien que, siendo todas pensamientos, estén privadas de pensar. Pero esto tampoco es razonable, Parménides, sino que mucho más juicioso me parece lo siguiente. Estas formas, a la manera de modelos, permanecen en la naturaleza. Las demás cosas se les parecen y son sus semejanzas, y la participación misma que ellas tienen de las formas no consiste, sino en estar hechas a imagen de las formas. Sí, pues, algo se parece a la forma. ¿Es posible que esa forma no sea semejante a aquello que está hecho a su imagen, en la medida en que se la asemeja? ¿O hay algún medio por el cual lo semejante no sea semejante a su semejante? No lo hay. Y lo semejante y su semejante, ¿acaso no es de gran necesidad que participen de una y la misma forma? Es necesario. Y aquello por participación de lo cual las cosas semejantes son semejantes, ¿no será la forma misma? Sí, efectivamente. En consecuencia, no es posible que algo sea semejante a la forma, ni que la forma sea semejante a otra cosa, porque, en tal caso, junto a la forma aparecerá siempre otra forma, y si aquella fuese semejante a algo, aparecerá a su vez otra forma, y jamás dejará de surgir otra forma siempre nueva, si la forma se vuelve semejante a lo que de ella participa. Es del todo cierto. Por lo tanto, no es por semejanza por lo que las otras cosas toman parte de las formas, sino que es preciso buscar otro modo por el cual tomen parte de ellas. Así parece. ¿Ves, pues, Sócrates, cuán grande es la dificultad que surge si se caracteriza las formas como siendo en sí y por sí? Enorme dificultad. Hasta ahí. Porque ahí después pasa otra dificultad. ¿Cuál es entonces aquí la dificultad? ¿Por qué es importante este pasaje? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Porque dice de que si tiene que haber una forma que sea la que le dé la capacidad de ser semejante una cosa con otra, entonces resulta paradójico que una forma resulte semejante con el objeto que imita a la forma, porque así tendría que haber otra forma que es la que le dé esa posibilidad de semejanza. Claro, o sea, vamos por paso. Primero dice, ¿cuál es el motivo por el cual se postula la forma? Entonces es importante partir de ahí. ¿Por qué Platón postula que hay formas? En particular, que cada forma es una, o sea, que por cada clase de cosas hay una única forma. ¿Por qué se postula eso? Lo que dice al principio dice, cada forma es una por una razón como esta. Cuando muchas cosas te parecen grandes, te parece tal vez que al mirarlas todas hay un cierto carácter que es uno y el mismo en todas. Claro, que hay algo que es uno y el mismo en todas las cosas, hay un cierto carácter. Aquí la palabra carácter sería la traducción de idea. Hay una cierta idea, hay una cierta característica común. En el fondo son las características comunes. La tal característica común me dice que tiene que haber entonces algo uno
que está en lo múltiple, ¿no? O sea, hay una única cosa que está en lo múltiple. Y eso había llevado entonces a Platón a suponer que este uno que está en lo múltiple existe, es algo, ¿no? Es algo que está más allá de las cosas múltiples, que tiene que tener su existencia trascendente respecto de las cosas múltiples, ¿no? Eso lo dicen los pasajes clave donde habla de la ausencia de las ideas, ¿no? Por ejemplo, en el Fedón, ¿no? El mismo sofista. ¿Eh? O también en el Sofista, claro. Pero lo empieza a decir ya en los diálogos, ya en los primeros diálogos, ya aparece eso en el Menón, ¿no? Entonces, con toda la definición. ¿Cómo? Con el tema de la definición, ¿no? Claro, cuando se habla de la definición, claro, Sócrates habla de la definición y después saca esta consecuencia. Claro, si hay una definición, entonces esta definición se aplica, por supuesto, a las cosas, pero en sí misma la definición se refiere a algo que es uno, que sigue siendo uno en las cosas. Y entonces este uno tiene que ser algo en sí, tiene que existir en sí, ¿no? Más allá, más allá de más allá de los entes múltiples, ¿no? Oh, y ahí viene la dificultad, claro, llamada del tercer hombre, ¿no? Para. Disculpe, para. Claro, para sería como más allá, como aparte de, en el fondo, como al margen de. Nosotros estamos viendo un para que es junto a, cerca, al lado. Ah, claro, claro, puede significar al lado, pero también puede significar al margen de. Claro, o sea que en el fondo que el universal es algo que tiene una existencia al margen de las cosas, o sea, existe fuera de las cosas. Como que está de lado, ¿no? Si fuera. Claro, como que tiene su existencia propia, como más allá de las cosas sensibles. Esto, bueno, según lo que también testifica Aristóteles después en la metafísica, es el paso que Platón había dado con respecto a Sócrates, ¿no? O sea, que Sócrates buscaba definiciones universales y Platón se dio cuenta de que la definición universal entonces tiene que referirse a algo que es uno antes de las cosas. Tiene que ser, porque en el fondo tiene un rol causal. O sea, las cosas que tienen esa característica común, esa característica, si es común, tiene que deberse a una causa común. Entonces, esta causa tiene que ser algo. Tiene que ser algo. Cuando dice tiene que ser algo, no dice qué tiene que ser exactamente, ¿no? Pero claro, el hecho mismo que sea algo, en una primera aproximación de la mente, tiende a pensarse como algo real, porque si es algo, digamos, en nuestra experiencia, el algo que existe, que es real, se contrapone a algo que no existe. Entonces, en primera instancia, es el descubrimiento que las ideas existen. Después, ¿cuál será exactamente su modo de existencia? No está claro, pero pareciera que es una existencia de alguna manera, ¿no? Pero claro, esto da lugar a la aporía del tercer hombre, que se produce cuando efectivamente nosotros consideramos la idea como algo real del cual se predica ese predicado. Bueno, entonces, como que el caballo en sí es un caballo, aunque sea en sí, entonces tiene como esta aporía, porque si yo digo que el caballo en sí es un caballo, entonces se convierte en una entidad en la cual yo predico el ser caballo. Pero si el ser caballo a su vez es una realidad, entonces necesito una cuarta entidad que se predique de ambas, y así sucesivamente. Entonces se va hacia lo infinito, ¿no? Como una pluralidad ilimitada. Se convierte en como una regresión al infinito, porque si el predicado caballo se convierte en algo real, de lo cual se predica el ser caballo, entonces el ser caballo es otra cosa más que hay que predicar de esa realidad. Y entonces Sócrates rebate. ¿Qué rebate? De caso sería si es que fuese algo material, sin embargo es algo que es del pensamiento, entonces la idea tiene forma de modelo, de paradigma. Bueno, Espera, todavía no hemos llegado al paradigma, no. En el fondo está diciendo, si yo digo que entonces la forma es algo mental, ¿no? O sea, es un ente de razón que está en el alma, entonces se evita esta dificultad.
Pero, profesor, Al menos parece. ¿Eh? cuando dice modelo, el modelo no se refiere al paradigma. Pero eso viene después. Ah. Tiene la sucesiva respuesta. Perdón. Claro, esta es la solución. Aquí anticipa, es interesante que anticipa todas las soluciones que después en el transcurso de los siglos se han dado del problema. Y hay pensadores que se quedan en una y en otra, pero aquí es interesante que aquí está todo. En pocas, como en un intercambio que dura 5 minutos, ¿no? Está después lo que han debatido durante siglos, ¿no? Porque, bueno, en el fondo eso pasa, si no se medita bien sobre Platón, después se cae de nuevo siempre en las mismas, como se repiten las mismas dificultades. Y hasta el día de hoy, hasta 2024, ¿no? Hay personas que piensan que esta es la solución, ¿no? Bueno, que todo esto de pensar las ideas como cosas reales que existen fuera del pensamiento humano es una cosa inútil al final, porque no, la solución es simple, basta decir que la idea es un pensamiento que está en nosotros. Fin del discurso, ¿no? Sería como la posición llamada conceptualista. En esto en el fondo consiste el conceptualismo, es decir, en el fondo ya, claro, hay una unidad que nuestro entendimiento descubre en las cosas, pero esta unidad está en la mente, y eso es todo. Entonces todo lo que hay son cosas y conceptos en la mente. Pero Parménides no se deja convencer tan fácilmente y le rebate a Sócrates. Ya, dice, muy bien, pero ¿qué pasa entonces? Cada pensamiento es uno. Claro, has resuelto el problema de la unidad a nivel del pensamiento, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pregunto? ¿Cuál es la pregunta que surge a continuación? Si hay una idea de cada pensamiento. O sea, ese pensamiento es pensamiento de algo. O sea, cuando tú piensas en este algo uno, este concepto que tú tienes en la mente, ¿corresponde a algo? O es de nada. ¿O no corresponde a nada? Eso es lo que, Y claro, la respuesta de que dice que no hay más cosas que conceptos y cosas reales tiende a ser... No, claro, el concepto corresponde a las cosas, pero resulta que las cosas son heterogéneas respecto de este pensamiento. Las cosas son múltiples y el concepto es uno. Este uno que se piensa, ¿a qué corresponde últimamente? Porque, claro, como que integra esta multiplicidad, pero en cuanto a unidad, ¿dónde está la unidad que este pensamiento piensa? ¿Está solo en el pensamiento? Porque si yo digo que está solo en mi pensamiento, pareciera ser, o podría fácilmente deducirse de eso, que entonces es algo subjetivo, artificial. Es algo que yo hago, pero que no tiene un fundamento como en la realidad, ¿no? Este uno no es algo real. ¿Eh? Se piensa en base a lo que tengo acá. Como que en base a lo que tengo acá puedo pensar en el concepto más. Pero es por lo mismo que dice Platón, lo que dicen los platónicos, de que veo la cosa y reconozco el concepto. Pero al mismo tiempo eso podría decirse que es como desde la cosa, desde lo múltiple que va lo uno. Entonces supongo que... Claro, ¿cómo por ejemplo, llegué si no realmente hubiera de lo esto, múltiple a lo uno? Si no hubiera esto que me hace darme cuenta de que aquí está el concepto, como darme cuenta, no tendría este concepto tampoco. Claro, o sea, en el fondo está aquí, en resumen, la posibilidad de la falacia de Kant, ¿no? Que dice, claro, los conceptos, las categorías unifican, o sea, el concepto viene es algo que está en el alma, que unifica las cosas, pero en el fondo es algo que está en mí. ¿Cómo sé yo que es algo objetivo de las cosas en sí? Por eso Kant concluye, no podemos conocer las cosas en sí, porque los conceptos que aplicamos a las cosas son claro, son un producto de nosotros. Entonces, claro, son universales y necesarios, pero son un producto de nosotros. Entonces se produce una contradicción. Digamos, no es fácil salir de esa trampa. Como que en eso me genera como el problema de que siguiéndose como línea de pensamiento, no se puede seguir con esa primacía de la idea que daba Platón.
porque entonces el concepto quedaría como siempre sería el concepto que uno crea teniendo como referencia el mundo. Y el Platón como que existe de decir que no, de que la idea, de que el mundo está en referencia a la idea. Claro. Entonces como que así, como que eso, como que hay que como en contraposición, no sé, contradicción. Claro, esa es la contradicción que hay que solucionar. Por eso Parménides dice, y este pensamiento de lo uno, esto que tú piensas como uno, es algo, entonces vuelve al mismo... No es que él pensaba haberlo solucionado diciendo, vamos a decir que cada una de las formas es un pensamiento, pero después la pregunta es inevitable. ¿Este pensamiento es de algo? ¿Y de algo que es o que no es? O sea, si el pensamiento de algo, uno que tú piensas, tiene que ser algo que es. Tiene que tener un grado de un tipo de existencia. Eso de algo que es, después Sócrates le argumenta, creo, después responde que a manera de que las formas están, digamos, presentes en la naturaleza, como universales, digamos, ese uno, o las cosas, o lo semejante, lo desemejante, son derivados son a imagen de la forma presente, digamos, constante, trascendente en la naturaleza. Claro, pero antes de llegar a eso, Parménides rebate otra cosa. Dice, ya, entonces tú dices que el pensamiento de algo que es, ¿no? Y entonces es algo que es y que está en las cosas, ¿no? Es un carácter que es uno, es un pensamiento presente en las cosas. Y entonces Parménides le dice, ¿no es acaso por afirmar que las demás cosas necesariamente participan de las formas que te parece necesario, o bien que cada cosa esté hecha de pensamientos y que todas piensen, o bien que siendo todas pensamientos estén privadas de pensar? O sea, en el fondo, si tú dices que el pensamiento tiene como referente las cosas, acto seguido, el riesgo está en pensar que las cosas están ellas mismas hechas de pensamientos, porque el referente del pensamiento tiene que ser homogéneo al pensamiento. ¿Y qué otra cosa es sino la falacia del idealismo? Como de Kant se pasa en la parábola que volvió a hacer la filosofía, habiendo olvidado de estudiar Platón y Aristóteles, volvió a hacer el mismo recorrido al final, ¿no? Porque, o sea, más que Platón y Aristóteles, habiéndose saltado todos los milenios de filosofía entre medio, ¿no? Que habían examinado este problema, se parte con Platón y Aristóteles y nunca se deja, o sea, sigue durante milenios, pero después hay como una interrupción de la tradición en la época moderna, y cuando los filósofos modernos lo retoman, es interesante porque hacen de nuevo la misma parábola, no se pasa del conceptualismo al idealismo. Si las cosas, del conceptualismo kantiano, en el fondo que dice las cosas son unificadas por el pensamiento nuestro, pero entonces, en el fondo las cosas terminan siendo un reflejo de nuestro pensamiento. Terminan estando hechas de pensamientos, terminan siendo una fenomenología del pensamiento, ¿no? Las cosas son los fenómenos que reflejan el pensamiento. Las cosas dependen del pensamiento, o sea, están hechas de pensamientos, ¿no? Pero claro, es como entonces decir aquí... que viviéramos en el pensamiento. ¿Cómo? Es como decir que viviéramos en el pensamiento, en verdad, pero no estamos... No, más bien que las cosas mismas viven en nuestro pensamiento, no tienen otra realidad que no sea la del pensamiento. No hay como nada fuera de lo que pueda captar la mente, entonces. No, nosotros no hay nada fuera de lo que pueda captar la mente, sino que lo que capta la mente es ella misma, es una emanación de ella misma, que la realidad misma es una emanación, es lo que lo sintetiza perfectamente Fichte cuando toma lo que dice Kant y dice, bueno, si eso es lo que tú dices, entonces él lo dice en una sola línea, pues han escrito libros, pero se resume en una línea, dice, el yo pone el no yo. Si tú dices que las categorías están en el yo, y las categorías son aquello que define las cosas y dice lo que las cosas son, y las categorías vienen del yo, entonces el yo pone el no yo. Se dice en una sola frase.
Tengo dos dudas. Una, eso no es como el espíritu universal de Hegel, ¿no? Claro, ese es como el desarrollo. Él le agregó muchas palabras, pero el concepto es el que ya estableció Fichte. Lo otro, no sé si... De que eso me recuerda siempre mucho a lo que dice Schelling, de esto de esta como identidad entre... de que el pensamiento es una naturaleza pensándose. Claro, Eso como... también va de esa línea, ¿no? claro, el desarrollo de lo que dice aquí en dos líneas. Pero Schelling, ¿qué más Si como tú no das, claro, si tú no le das el correctivo que le da después Sócrates en el párrafo siguiente, ahí queda, y tú puedes desarrollar eso y puedes escribir todo lo que ha escrito Schelling, Hegel, puedes escribir miles de cosas, pero es siempre un desarrollo de esto mismo, que las cosas son una manifestación de los pensamientos al final. Y entonces Sócrates dice, no, aquí hay un problema, entonces hay que salir de eso, y entonces aquí yo creo que da una de las formulaciones más sintéticas de la doctrina platónica como tal, ¿no? Dice, no, eso es como evidentemente un poco estrafalario decir eso, ¿no? Que las cosas no son más que, que nuestros pensamientos. Quizás será más juicioso decir que estas formas, a la manera de modelos, permanecen en la naturaleza. Esta traducción, bueno, de hecho en la nota misma el traductor se autocorrige porque dice seguramente en la naturaleza significa en la realidad. La palabra griega es entephysei. Existen entephysei en la naturaleza. Pero lo que quiere decir aquí physis es realidad en sí, en contraposición a la realidad en el alma. Porque antes había hablado del noema en el alma, que la forma es un noema, o sea, un concepto dentro del alma. Y en el fondo está diciendo, este concepto que está dentro del alma tiene que corresponder a un paradigma que está en la naturaleza, o sea, que está en la realidad. No quiere decir en la naturaleza en un sentido opuesto, como por ejemplo a Dios, como que es el uso después, que se empezará a usar después en la filosofía cristiana, pero ya hay un inicio de eso en Aristóteles. ¿Qué era nada más? Lo que quiero decir es que esta palabra physis engaña, porque en la filosofía hasta Platón incluido, physis no es la naturaleza en contraposición a la sobrenaturaleza, sino que es todo lo que hay. Lo que nosotros llamamos presocráticos, tradicionalmente se han llamado los físicos, los naturales, dicho en latín, los filósofos naturales, pero donde naturaleza significa todo. Ellos quieren estudiar todo, digamos, todo el universo, no con exclusión de Dios, sino que Dios es parte de la naturaleza, ¿no? Porque es parte del ser, es sinónimo de realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando Lucrecio escribe De rerum natura, la naturaleza de las cosas, está traduciendo ahí physis en griego y quiere hablar de todo, ¿no? De hecho, también habla de los dioses, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de los dioses? ¿El alma también? Epicuro había hablado de eso, ¿no? De la naturaleza del alma, claro, de los dioses. Es más allá de que él piense que eso todos son materiales, pero todo es parte de la physis, ¿no? Entonces, claro, sería mejor traducir en la realidad. O sea, tiene que haber en la realidad formas a la manera de modelos. Claro, y las demás cosas se les parecen y son sus semejanzas. Ahora, pero eso de la trampa del término naturaleza es importante, porque después, cuando esta fórmula está importante porque es una fórmula que será canónica en todo el debate sobre las ideas y los universales en la antigüedad y en toda la época medieval. Porque el debate será si los universales existen o no in rerum natura, en la naturaleza. Pero con la trampa de que en la naturaleza empieza a significar no en Dios, sino que en la naturaleza. Por ejemplo, cuando Santo Tomás de Aquino dice, tiene razón Aristóteles cuando dice que no hay universales en la naturaleza,
se refiere a la naturaleza en contraposición a Dios. Porque obviamente Santo Tomás de Aquino dice que sí hay ideas en Dios, que Platón en eso tenía razón. E incluso dice Santo Tomás de Aquino, porque como él quiere siempre darle la razón también a Aristóteles, nunca quiere contradecir a Aristóteles, entonces incluso le atribuye a Aristóteles, dice, y el propio Aristóteles dice, estaría de acuerdo con eso. Dice que dice eso incluso. Es un poco exagerado decir que lo dice, ¿no? Pero en el fondo está diciendo, no está, cuando decimos que no hay ideas, cuando Aristóteles dice que no hay ideas, cuidado, que no pretende negar que no haya ideas en Dios. Y eso, bueno, se puede discutir hasta qué punto Aristóteles puede ser, se puede decir que Aristóteles dice que hay ideas en Dios, porque la verdad es que no lo dice, o por lo menos trata lo más posible lo que más le sea posible evitar decirlo, aunque después uno puede decir que en el trasfondo la idea se presenta, ¿no? Pero, ¿qué dice? Hay un autor, no me acuerdo el nombre, que dice que está como la naturaleza produciente, y ahí estaría como Dios, y también está la naturaleza producir. Sí. Como la naturaleza como que cambia. La naturaleza, por así decirlo, actual. No sé si tiene como... No sé si se parece a lo que estamos hablando. Sí, pero no sé si tú te estás refiriendo a Eriúgena, pero el problema que hay, o sea, claro, hay una naturaleza que produce y una que es producida, pero el problema que da más, digamos, dolores de cabeza es esta entidad intermedia entre las dos, que son las ideas, porque cuando tú dices que hay una naturaleza que produce, estás obligado a decir que produce mediante ideas, porque para poder producir tiene que pensar lo que produce. Y entonces ahí se produce el problema de cuál es el estatus de las ideas. Entonces las ideas son a su vez algo producido o son algo productor, porque las ideas están como entre medio, entonces su estatus siempre ha sido dudoso, ¿no? Bueno, para Platón es muy claro que las ideas no son producidas. Aún así, en la República, en un pasaje que nosotros mencionamos, se dice que el demiurgo produce la idea de cama. O sea, una vez que se entiende que las ideas son entes pensados que están en el pensamiento divino, puede llegarse también a la idea de que Dios las produce. Y ahí su estatus queda no muy claro, porque algo que es producido, entonces pareciera ser que no está en el mismo nivel de Dios, pareciera que es producido. Entonces, ahí hay una dificultad seria. Creo que un tema es como, bueno, respecto a esta discusión que existe entre si Platón como que hablaba como, por así decir, en serio respecto al demiurgo, o lo usaba como ejemplo. ¿Ustedes cómo se posicionan? ¿En serio? ¿En qué sentido? De que me acuerdo cuando estaba leyendo sobre eso, decía que habían unos que decía de que Platón, cuando explicaba el mito del demiurgo, lo decía como literalmente, como decir de que hay un demiurgo que hizo todo, y otro que lo usaba como forma como de explicación, como los demás métodos que son como metáforas. O sea, en un nivel más evidente, es como inevitable pensar que el demiurgo es una metáfora, porque evidentemente demiurgo significa artesano, ¿no? Entonces es una visión antropomorfa. Es como cuando en la Biblia se dice que Dios tomó el barro y con el barro formó el primer hombre, después le sacó una costilla e hizo Eva. Obviamente eso es metafórico en ese sentido, ¿no? O sea, obviamente es una manera de poder imaginarse algo que sobrepasa nuestra imaginación, porque evidentemente el acto creador como tal no lo podemos imaginar, no hay imaginación de eso. Y entonces tenemos que, para poderlo conceptualizar, ayudarnos con alguna imagen concreta, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente es una metáfora. Idéntica a todas las metáforas, o sea, claramente sacada de todas las metáforas que ha usado siempre la humanidad. No hay ninguna cosa en sí misma diferente. Está en el relato bíblico, está en todos los relatos de la humanidad. Se habla de que Dios en algún momento
Claro, la diferencia con respecto al relato bíblico es que después Dios crea de la nada. Generalmente lo que Dios hace es lo que hace en el Timeo de Platón, o sea, ordena el caos, ¿no? Un Dios interviene a ordenar el caos. Pero hay otro nivel que se hace el debate sobre el demiurgo, y es decir, cuál es la relación exacta, una vez aclarado que obviamente el demiurgo es una metáfora, pero queda la duda si esta metáfora del demiurgo, cuando se dice que el demiurgo crea mirando a las ideas, porque Platón dice, el demiurgo mira al modelo, que son las ideas, y en base al modelo crea. Entonces ahí la pregunta que queda es, ¿el demiurgo está en el mismo nivel ontológico de las ideas o son dos niveles ontológicos diferentes? O sea, él se imagina las ideas en el plano máximo, más elevado, porque son como el ser absoluto, el bien en sí, la belleza en sí, y el demiurgo se lo imagina como un escalón más abajo, porque es Dios, lo llama Dios, pero es un Dios un poquito inferior a las ideas porque pareciera ser que para poder crear tiene que un poco rebajarse, porque tiene que entrar en contacto con algo que es inferior a Dios. Entonces ese rol de como mediación con el ente creado pareciera ser que le da al demiurgo un estatus un poco inferior. Otros, en cambio, dicen que no, que también eso hay que tomarlo metafóricamente y que el demiurgo no es más que las ideas mismas creando. O sea, es una figura de las ideas en razón de causa eficiente. O sea, las ideas son causa formal, pero dentro de la causa formal, o sea, dentro del mismo Dios que es causa formal, tiene que también residir la causa eficiente. Entonces el demiurgo no es más que la imagen de la causa eficiente dentro de las ideas, ¿no? Yo creo que históricamente hablando lo que Platón tenía en mente era efectivamente una cierta inferioridad del demiurgo, y le costó al pensamiento entender que no fue fácil ni obvio entender lo que es la solución correcta, que realmente tiene que estar en el mismo nivel, aun cuando parezca que no, porque tiene que rebajarse al contacto con seres inferiores, pero crear un desdoblamiento en Dios encierra una contradicción, digamos. Y entonces eso tuvo que ser solucionado, pero yo creo que en un plano histórico está esa, llamémoslo, subordinacionismo dentro de Dios, digamos. Demiurgo en ese sentido entonces en el que hablamos, y también recuerdo en la parte de Sofista casi al final, no sé si lo leí en otra parte, pero recuerdo también que Platón al menos, y también la pregunta que voy a hacer va de la mano con lo que leí, que en una parte recuerdo haber leído que el demiurgo Platón lo nombraba o se refería como un dios imperfecto igual, en tanto que usaba de modelo las ideas, o en este sentido que dice usted que se rebaja en teoría, también se podría hacer la pregunta de si es un Dios imperfecto o perfecto. Entonces, claro, en el fondo la pregunta es si hay un desdoblamiento en el mundo divino tal que implica que en Dios hay diferentes, como en el fondo hay diferentes dioses, uno subordinado al otro, y claro, y el nivel superior son las ideas, y el Dios como creador está en un nivel inferior. Bueno, de hecho, digamos, una prueba bastante concluyente que existe ese subordinacionismo en Platón es que en general las escuelas platónicas, cuando sistematizaron la doctrina de Platón, la sistematizaron con un presupuesto subordinacionista, ¿no? En el sistema neoplatónico está primero el uno, que está más allá del ser, después está el ser, que son las ideas, y después está el alma del mundo, que transmite las ideas al mundo. Entonces parece bastante claro que el alma del mundo, en el fondo, es el demiurgo, ¿no? Porque es esa entidad que como que hace de mediación y transmite al mundo las ideas, ¿no? El alma del mundo se puede decir que contiene las ideas, pero como que en un nivel emanativo menos elevado, porque es el encargado de adaptar las ideas al mundo. Siempre está esa idea que la materia es como rebelde, o sea, se resiste a ser
porque la materia representa el caos primordial. Entonces el caos como caos se resiste a que las ideas lo ordenen. Entonces tienen que las ideas de algún modo también un poco ellas mismas rebajarse para poder aparecer en la materia de esta forma de potenciada respecto a lo que son ellas en sí mismas. Por eso las cosas son imperfectas y las ideas son perfectas, ¿no? Las ideas imitan, o sea, las cosas imitan las ideas, pero de modo imperfecto. Como que aquí hay un hueco o una debilidad en la... como que falta alguna metáfora, hay una carencia de metáforas para expresar qué sucede ahí. O como quizás algún apoyo, quizás más como científico podría ser. Podría ser que quizás esto se complemente con ciertas observaciones de la física moderna. ¿Qué sentido? En el sentido de que estamos estudiando la materia, estamos estudiando el origen de la materia de un modo metafísico. Pero al hacerlo a través de la metafísica requerimos de metáforas, de conceptos, de palabras, que también necesitan apoyarse en quizás evidencia o observaciones también, porque los griegos también se basaban mucho en las observaciones que hacían de los astros para teorizar, para hacer su comprensión, su cosmos. Claro, pero yo creo que ellos, precisamente al entender, o sea, creo que uno de los grandes avances que efectivamente se hacen en la filosofía, incluso independientemente de la escuela filosófica, que uno de los grandes avances que se produce en general, que como transversal a las escuelas griegas de esta época, es que entienden que la materia no es simplemente lo que vemos, como parece a primera vista, como es digamos, en la versión ingenua, digamos. O sea, el que ingenuamente llega al mundo cree que la materia es lo que ve. Llamamos materia esto, si esto es materia, esto es materia. Pero después cuando tú lo piensas un poco te das cuenta que esto que ahora es de un modo, mañana cambia y es de otra forma. Esto que es gaseoso después se vuelve líquido. Y entonces empiezas a pensar que eso que llamas materia, el sustrato, como lo llama Aristóteles, ¿no? El hipokeimenon, no es lo que se ve. Y entonces ya estás en un plano metafísico de algún modo, que no es algo que se ve. Y después, claro, cuando tú lo empiezas a analizar a la luz de la ciencia empírica, que es como en la época moderna, digamos, cuando se vuelve a empezar a estudiar de un modo, cuando nace la ciencia empírica en la Edad Media, digamos, occidental por lo menos, se crea de nuevo una ilusión de que materia de algún modo sabemos qué es, ¿no? Y después la física moderna, creo que ahora estamos en otro proceso de progreso sobre esto, porque la física moderna ha mostrado que esto mismo que veíamos que como que es el sustrato, que eran los átomos y las células y las cosas que están o los elementos, ¿no? Los elementos, el fierro, el oxígeno, etcétera, todo eso que pensábamos que eso era la base, cuando tú lo vas a escarbar, no, hay algo por debajo y cada vez más. Finalmente es una cosa sin fondo. Los físicos modernos están muy lejos de ser materialistas en el sentido en que podía ser materialista un físico del siglo XVIII. Decía, qué bonito, todo es materia, decía el materialista. Y después el físico moderno de ahora, moderno quiero decir contemporáneo, posterior digamos, a partir del siglo XX, te empieza a mostrar que lo que tú creías que sabías que era, esta famosa materia, al final nadie sabe qué es lo que es. Entonces, hoy en día decir que uno es materialista, es decir, ya, ¿y a qué le llamas tú materia? Ya nadie lo sabe. Es algo que finalmente una estructura, o sea, se acerca mucho a lo que finalmente terminaba diciendo Platón, que finalmente una estructura de algo que al final tú captas con la mente, pero no es que haya una... Cuando tú dices, ¿qué es esa partícula del átomo? Es una estructura que tú reconstruyes con una teoría. Tú dices, hay algo, no es algo que tú experimentes en el sentido de la ciencia
del siglo XVIII. Es un modelo que tú formas que dice, en la base de eso tiene que estar este modelo, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué era esto que tú decías que era materia? No es, digamos, se vuelve algo imposible de definir al final, ¿no? Y entonces tenía bien razón Platón cuando en el Timeo decía que eso era un concepto, dice, un concepto bastardo, dice en el Timeo, porque en el fondo es un concepto que no se logra agarrar, que es un concepto indefinible. Tú dices que es el sustrato, y cuando vas a preguntar qué es el sustrato, porque detrás del cambio las cosas cambian, entonces tiene que haber algo que le hace de sustrato. Pero cuando intentas agarrar esto que es el sustrato, como que siempre se escapa. A medida que avanza la ciencia, más se aleja. Parece que tú te acercas y más se aleja, ¿no? Yo creo que, pienso que una de las causas de por qué, bueno, estoy de acuerdo de que las cosas cambian, como habla usted, que van cambiando las cosas y por eso también a veces se va discutiendo, digamos, de lo mismo constantemente, pero también creo que una de las carencias o cosas que, no todo el tiempo, pero que de las que no se ha hecho cargo mucho la ciencia es que quizás a veces al hacer la investigación en el ámbito científico, muchas veces o antes, esas investigaciones se asumían como que abarcaban, en el sentido de los materialistas más antiguos, como abarcaban toda la realidad. Claro. Y una de las carencias, yo creo, más que carencia, algo de lo que tiene que hacerse responsable la ciencia, creo yo, es que cada investigación que hace o cuando se usa la ciencia alcanza o abarca una parte de la realidad. Y por eso yo creo que a veces caímos en eso mismo siempre, como de volver a hablar de lo mismo o en aclaraciones sobre que, o por lo mismo las investigaciones van cambiando también, porque abarcan una parte de la realidad y en esa parte de la realidad se le escapan otros entes o factores de la realidad en su conjunto, ¿no? Claro, eso es un punto, que la ciencia abarca una parte de la realidad. Pero el otro problema que es más metafísico en relación a la ciencia empírica es que cada vez más, a medida que tú avanzas en la ciencia, te das cuenta que eso que tú decías que era empírico, realmente es algo que tú solo puedes captar con una estructura inteligible. Entonces, eso que tú llamabas el sustrato, la materia, realmente eso no es decir nada mientras tú no le atribuyas una estructura, pero atribuirle una estructura es atribuirle un inteligible. Entonces, lo que tú estás captando no es, entre comillas, pura materia, siempre es forma, siempre es captar entonces un paradigma, como dice acá. Tiene que haber un paradigma que la mente capta, que tú estás postulando que está en la naturaleza, pero su naturaleza primaria del paradigma es inteligible, no es algo en sí mismo material, es algo que está informando la materia. ¿Quién estaba primero? No, Lo que decía el compañero me acordó a Bergson, porque Bergson dice que la ciencia sirve para explicar partes detalladas de la realidad. O sea que la ciencia toma lo que quiere explicar, lo separa de un cierto espacio y tiempo, pero que en el fondo es algo bien particular. Claro. Es una explicación de algo de un cierto fenómeno, y que la filosofía no tenía que hacer eso porque la ciencia ya estaba explicando lo particular, y que la filosofía de alguna manera tenía que entender las intuiciones. Y de hecho eso me acuerda a lo que como que conversamos hace muchas clases antes, de que la idea está contenida en nosotros cuando estábamos viendo esa pista, y que gracias a esa idea podemos entender lo que vemos y lo que se puede como observar, y de ahí están las categorías, el hijo del bien. Y siento que esto es como una resonancia que ocurre como en la historia de la filosofía, así como a lo largo. Que claro. Igual es un filósofo bien como moderno, pero en el fondo igual está siendo platónico al plantear esta diferencia. Claro, entre ciencia y filosofía, entre ciencia del ser en general, como filosofía que va a los últimos supuestos de la ciencia particular. Claro, y ahora sin duda que estamos todavía, a pesar de los avances de la física moderna,
todavía estamos filosóficamente con muchos prejuicios, porque la filosofía tiene esta característica, que va mucho más lento que la ciencia, en el sentido que, mientras que, o sea, cuando la ciencia llega a decir algo, después a los filósofos les cuesta un buen poco sacar realmente las consecuencias filosóficas de eso. Entonces todavía estamos con prejuicios como que los filósofos crearon en el siglo XIX en base a la ciencia del siglo XIX. Y ahora eso ya digamos, no tienen ningún sentido, digamos, o sea, pero se siguen repitiendo, ¿no? Bueno, el propio prejuicio materialista, ¿no? Es decir, todo se reduce a materia, y ahora esto de la materia, repito, se volvió una quimera. Ya nadie se atreve a decir qué es, porque la física moderna se ha dado cuenta que es algo realmente imposible de agarrar. No hay nada que... O sea, cuando tú escarbas en la estructura de la... Así llamada, antes hablaban de la estructura de la materia, ¿no? Ahora han renunciado a hablar de eso, porque debajo de lo que es estructura hay algo todavía más profundo que al final se escapa a toda observación, ¿no? Es lo que, por ejemplo, estableció, ¿cómo se llama ese físico que habló de esta ley de que digamos que no se puede observar más allá de un cierto límite, porque la propia observación hace que no se pueda calcular al mismo tiempo la velocidad de una partícula y no sé qué otra coordenada, digamos, que hace que más allá de un cierto límite simplemente no podemos investigar en lo que es como el misterio de este famoso sustrato, digamos, del hipoqueime, ¿no? Lo que podemos agarrar es, como dice acá Sócrates, algún tipo de paradigma que explique, digamos, lo que vemos, pero el paradigma en sí mismo no puede ser reducido al hipoqueime, ¿no? Tiene que ser algo que le da la forma, tiene que ser la forma, la causa formal, digamos, que le da el ser digamos, finalmente a las cosas empíricas. Pero aquí surge otra ambigüedad. Claro, este texto es paradigmático, pero también paradigmático para cierta ambigüedad que tiene, porque en el fondo, ¿qué está diciendo aquí? Que las formas son modelos y entonces las demás cosas son sus semejanzas, ¿no? Y explica la participación, la famosa participación, mediante semejanza, ¿no? Aristóteles le había objetado, probablemente ya le había objetado, cuando Platón está escribiendo esto, porque este es un escrito probablemente tardío, entonces Aristóteles ya estaba mayorcito cuando esto, seguramente había expresado estas objeciones que después nosotros la leemos en la metafísica, ¿no? En la metafísica Aristóteles dice, esta participación es una palabra que no significa nada, es una simple metáfora poética, ¿no? Y entonces en el fondo aquí está diciendo, está dando una explicación. ¿Qué es la participación? Es la imitación, o sea, las cosas están hechas a imagen de las formas. Pero al decir eso, lo expone nuevamente. O sea, cuando Sócrates dice eso, nuevamente le replica que en ese caso, ¿qué ocurre? O sea, si tú dices que las formas son los modelos y las cosas son a imitación, al menos tomándolo al pie de la letra, después de nuevo uno puede entrar a discutir si es una imitación en el sentido... ¿En qué sentido exactamente? Pero tomándolo así al pie de la letra, si las cosas son imitaciones de las formas, entonces se produce... ¿Identidad? ¿Eh? ¿Identidad? No exactamente identidad. ¿Similitud? No sé. No, se produce de nuevo realismo de las ideas. Es decir, si tú dices en el fondo que son modelos y que las cosas son imitaciones, entonces nuevamente las ideas se están tomando como reales, de los cuales se predican los mismos predicados de las cosas sensibles, pero en un plano más perfecto. Y entonces se recae otra vez en el problema del tercer hombre. Nuevamente le repite lo mismo, ¿no? Porque si lo semejante es semejante a aquello que está hecho a su imagen, entonces es de gran necesidad que participen de una y la misma forma. O sea, si la imagen y el modelo son semejantes, entonces habrá una tercera cosa
que es la razón por la cual son semejantes, ¿no? ¿Cuál es la forma de solucionar esto? Porque aquí no se da solución. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Podría ser alguna solución de que hablando más como en el estilo, poniendo un ejemplo en el sofista, como el término de no ser en cuanto a diferencia? Que claro, nosotros sí podemos ver términos semejantes, pero también podemos ver términos que no son semejantes en cuanto se difieren de esto. Claro, pero el problema aquí es explicar la semejanza. Tú dices que aquí se dice hay un paradigma en la naturaleza y este paradigma entonces pareciera ser un ente real que funciona como prototipo. Y entonces lo que está hecho a imagen de eso pareciera que es una cosa que es homónima, o sea, que recibe la misma predicación, ¿no? O sea, como que hay un caballo en sí, que es un caballo, o sea, porque recibe la misma predicación. Y en esta trampa caerá, después lo veremos dentro de poco cuando leamos la metafísica, caerá nuevamente Aristóteles, dirá, si yo digo que hay formas, o sea, como que da por supuesto, que si digo que hay formas, que son como los modelos de las cosas, entonces de estas formas se tiene que predicar el predicado que se predica del ente sensible, tienen que ser homónimas, ¿no? Pero más interesante todavía, porque en la metafísica él, apuntado a lo que está diciendo, mediante las ideas, las primeras ideas, la idea del bien, porque en el fondo eso le da un apoyo ahí para criticar a Platón, porque Platón dice, evidentemente, que existe la idea del bien, que es origen de todo, y por supuesto dice que la idea del bien es buena. O sea, que el bien se predica, se autopredica, ¿no? Que la idea del bien es buena. Y Aristóteles entonces dice, bueno, si la idea del bien es buena, se autopredica, entonces esa debe ser una regla general de las ideas, y entonces también el perro en sí se autopredica, el hombre en sí se autopredica. El hombre en sí tiene que ser un hombre, el perro en sí tiene que ser un perro. Esa es la falacia de base. Entonces, como que, si lo entiendo bien, como que en el sofista se le da la razón a Parménides con este argumento, porque dice que efectivamente si hay una tercera idea que da la semejanza, que será esta idea de la identidad, ¿no? Ajá. Entonces, sí, efectivamente, Parménides tiene razón. Es que claro, sí, en el fondo es esta falacia que dice que las ideas se autopredican, es una derivación de la idea de Parménides de que la predicación es homónima. O sea, que cuando tú dices que esta cosa es, el ser se usa en el mismo sentido que para el ser absoluto. Así como el ser es, esta mesa es. Si yo digo que la predicación del ser ahí es homónima, entonces estoy diciendo que en el fondo esta mesa no se diferencia del ser en sí, que ella no es más que el ser en sí, porque se predica de ella, o sea, decir que ella es lo mismo que decir que ella es el ser. O sea, hay una predicación homónima. Y esa es la falacia. No hay para que se resolver este enigma, la única solución es mostrar que la predicación entre ideas y cosas no es homónima. No puede ser homónima. Las ideas no son entes de los cuales se predican los mismos predicados que los seres empíricos. Estoy ya como está terminando la clase. Esto me genera duda, pero acabo extrapolándolo mucho como a lo medieval. Por ejemplo, el concilio iconoclasta, sobre la respuesta que daba la Iglesia Ortodoxa al problema de la imagen. ¿Ya? Porque, bueno, ustedes sabrán esto de que se decía esta querida iconoclasta por el tema de que la imagen sería como un ídolo. Sin embargo, la ortodoxia decía de que no es idolatría, ya que la imagen se tiene que entender como imagen de. Entonces, había una frase en griego bien bonita. ¿Una frase? Una frase en griego bien bonita que no sé porque no me acuerdo, pero era la idea de algo así como que cuando uno hacía un cuadro del rey, en el cuadro se veía la forma. Claro. Entonces, como que ¿cuál es como el salto que hay como ahí de esta imagen como platónica, esta imagen que es como
ser imagen de. Que, bueno, claro, hay un punto evidentemente ahí importante, porque lo que se está diciendo ahí es que cuando tú veneras la imagen, evidentemente no estás venerando la imagen, sino que estás venerando la cosa representada en la imagen. Y ahí, claro, y ahí hay un punto esencial de lo que está hablando aquí Parménides, y es que la imagen de algo de alguna manera tiene en sí la presencia de ese algo, ¿no? Representa, o sea, te hace presente ese algo, o sea, hay una presencia, la imagen es y al mismo tiempo no es, ¿no? Está esa dialéctica entre la imagen no es aquello que representa, pero en algún sentido lo es, porque tú en eso ves efectivamente la forma reflejada, claro, de un modo imperfecto, pero ves reflejada la forma del modelo. Y entonces hay una, misteriosamente en la imagen el modelo no está, pero está. Entonces, en esto que aquí dice, eso que explica la participación mediante la imagen, efectivamente es algo profundo, porque hay un misterio en esto de la imagen que Platón capta, que es como de la ausencia y al mismo tiempo presencia. ¿Y qué pasa con el término morfé? Porque me acuerdo que en esa frase en griego se usaba morfé. Claro. Así como la forma. Acá, en Platón no existe ese término, hace como una referencia a algo totalmente distinto. En cuanto a la palabra misma, habría que ir a ver dónde usa la palabra morfé, ahí no te sabría decir. Ahora, pero terminando el discurso de las imágenes que tú hiciste del tiempo de la controversia iconoclasta, cuando se destruyeron las imágenes sagradas, ¿no? Porque se destruyeron las imágenes sagradas en el mundo cristiano oriental del siglo VII hasta el VIII, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento se prohíbe hacer imágenes, ¿no? Porque imágenes de Dios, porque eso sería idolatría. Y bueno, y eso se combinó, pero eso ya los cristianos lo sabían hace mucho tiempo, pero en ese momento se combinó con la invasión islámica, porque los islámicos, que también leían la Biblia, en el fondo los islámicos tomaron al pie de la letra de la Biblia esa idea de que no hay que hacer imágenes, ¿no? Y entonces convencieron a los propios cristianos, o sea, cuando los árabes conquistaron los territorios cristianos del Imperio Bizantino, convencieron a muchos cristianos que la Biblia decía eso y por lo tanto había que proceder en consecuencia y prohibir las imágenes. Y una dinastía entera de emperadores cristianos se convenció de que así era y empezaron una campaña violentísima de destrucción de imágenes que fue una verdadera guerra. La guerra iconoclasta fue una guerra con miles de muertos, porque la gente, los fieles, los monjes también, pero también los simples fieles, eran muy apegados a sus imágenes, preferían morir antes que entregar las imágenes a la policía. Bueno, finalmente, después de 2 siglos de matanzas sobre eso, el concilio que aceptó finalmente las imágenes, claro, usó el argumento platónico, que la imagen representa la realidad, pero ahí se sumó también la idea de que la imagen es lícita en el cristianismo porque Dios se hizo hombre. Y al hacerse hombre tomó una figura física y por lo tanto reproducir esa figura física de Cristo, por ejemplo, o también de la Virgen, etc., es hacer algo lícito porque, digamos, de entes corpóreos se pueden sacar imágenes corpóreas, ¿no? Y entonces, claro, esa es una ulterior, evidentemente la doctrina de la encarnación será después una profundización sobre este tema de la imagen, porque ahí, claro, el verbo que en Dios es imagen del Padre, pasa a su vez a encarnarse, y por lo tanto hay una imagen corpórea de Dios. Entonces, esta doctrina de la imagen tiene una aplicación especial como en la encarnación de Dios, o sea, como que Dios crea un hombre, pero es un hombre que es especial, que especialmente, o sea, porque el hombre en general está creado a imagen de Dios, ¿no? Pero como echa a perder la imagen de Dios con el pecado, portándose mal, en el fondo Dios
crea un hombre nuevo en Cristo, que en el fondo representa su imagen de un modo primordial, como reflejando en sí mismo como la verdadera imagen de Dios que se había perdido, con un hombre que se porta bien, digamos, hasta la muerte, digamos, ¿no? Pero entonces en los últimos 30 segundos, lo que quería decir acá es que esto de considerar las cosas como semejanzas de las ideas contiene una verdad muy profunda, pero también contiene un equívoco, porque en el fondo se están poniendo como modelo e imagen dos realidades que son deshomogéneas, porque se insiste, y el propio Platón insiste, que la idea no es corpórea, es eterna, o sea, tiene una naturaleza enteramente diferente de las cosas. Entonces hay que empezar a entender imagen también de un modo no tan literal, porque no puede ser una imagen en el sentido de un ente real imitando a otro ente real, ¿no? Entonces, en el fondo, tiene que ser paradigma, tiene que ser interpretado esto para que se solucione esto, que no lo solucionan ahora en este momento, pero después, con el tiempo se llegará, digamos, hay que solucionarlo en el sentido que la imagen hay que tomarla como un paradigma en sentido formal, como en el fondo una fórmula, un concepto abstracto que dice cómo tiene que ser la cosa. Pero la fórmula es algo distinto a la cosa, son dos entidades totalmente deshomogéneas. Sin embargo, una explica la otra. O sea, la cosa se explica porque hay una fórmula que dice cómo la cosa tiene que ser. En otras palabras, estos paradigmas tienen que ser pensados, resumiendo mucho ahora, pero últimamente la solución va a consistir en decir, estos modelos que dice Platón que están en la realidad, tienen que ser a su vez entes de razón. No pueden ser entes reales. Por tanto, finalmente lo único que pueden ser es ser pensamientos de Dios. Tiene que pensarse que Dios los piensa como puros entes de razón. Y entonces se explica cómo existen, son eternos, son separados, pero no son entes reales, porque son entes de razón. Pero para tener claro eso hay que llegar a entender que entonces las ideas no son modelos a los que el demiurgo mira como si fueran dos cosas separadas, sino que las ideas tienen que ser los propios pensamientos del demiurgo. Donde nosotros eso lo tenemos documentado ya es ya en el medio platonismo del siglo, a más tardar, primero antes de Cristo. Y en el siglo primero antes de Cristo, la escuela que los modernos etiquetamos de medio platónica, platonismo medio, tiene claramente sistematizada esta doctrina. O sea, hay un universal que es antes de la cosa, que es el pensamiento de Dios, y después el universal que está en la cosa, o sea, entonces, y después está el que es posterior a la cosa, que es el concepto que está en nuestra mente. Pero tienen que ser necesariamente tres, o sea, hay una triangulación del universal. La cosa tiene que ser pensada como hecha en base a un ente de razón, y eso explica por qué, a qué le corresponde nuestro ente de razón. Corresponden a otro ente de razón, pero que está en Dios. Entonces, en base a ese triángulo se explica por qué, se explica, digamos, toda la dificultad de esto, de por qué la cosa al mismo tiempo es deshomogénea de mi pensamiento, pero corresponde a mi pensamiento. Porque el paradigma en base a que está hecha es un paradigma que realmente está en la realidad, sin ser él un ente real, siendo él un ente de razón. ¿Se entiende? ¿O es muy enredado? ¿Se entiende? Eso, digo, cuando uno lo lee a posteriori parece fácil, pero para llegar de lo que está diciendo acá a lo que dicen los medios platónicos, ahí igual pasaron sus 300 años, o tuvieron que pensar unos cuantos añitos, no es tan automático, digamos. Pero finalmente digamos, es la única solución viable, y de hecho esa es la solución que después seguirán los judíos, los cristianos, digamos. Prácticamente copiarán ahí la solución medio platónica, la solución a la que llegará ahí el medio platonismo. Después le harán otras correcciones, pero el esquema básico ahí lo tomarán de ahí.
Bien, entonces este pasaje es muy importante, apréndanselo de memoria. Como los pasos, son como 2 preguntas y 2 respuestas, ¿no? Es cortito, pero está ahí como todo el jugo del asunto. Bien. Profe, mañana no puede hacer, dibujar. Igual me quedó la idea de la triada esta que nombra. Ajá. Pero igual estaría bueno quizás para empezar la clase, digo... hacer un dibujito. hacer Claro. el dibujo de la triada. Claro. Sí. Habría que hacer un dibujito con colores. Claro, voy a intentar hacerlo con el computador para que tenga colores. Porque ahí los colores ayudan. Sí. No pasamos lista. También. Estamos en la hora. Si quieren lo pasamos afuera. Para fijar un día que tengo que llegar a la prueba, que tengo una prueba. Idealmente creo que le iba a hacer la semana.